ha hecho noticia, se ha hecho noticia en torno a él. Lo cierto es que el magistrado Cusi, por disposición de diputados, ha quedado suspendido de su cargo de magistrado del Tribunal Constitucional. Así se suma a la situación de las magistradas Chané y Velázquez. Todos serán sometidos a un juicio de responsabilidades por la suspensión de la vigencia de ley del notariado. Agradecemos que el doctor Gualberto Cusi esté en nuestro estudio. Le damos la bienvenida al Todo a Pulmón. Buenas noches, gracias por venir. Muchas gracias, más bien a su alta personalidad por invitarme para compartir y mediante este medio de comunicación también compartir con el pueblo boliviano. Muchas gracias, doctor. También nos acompaña su abogado, el doctor Jorge Quiroz. Doctor Quiroz, buenas noches. Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación, pues. Bueno, la invitación es muy oportuna porque la gente se está preguntando cosas muy básicas, como por ejemplo, si acaso usted ya está suspendido. ¿Está suspendido? ¿No está suspendido? ¿En qué situación se encuentra? Yo diría más que suspendido por todos los hechos que han ido pasando. Es decir, hemos escuchado la declaración del señor vicepresidente del Estado, de algunos diputados, senadores, y prácticamente ya hay una decisión, ya hay una condena. Pero la ley, en todo caso 044, habla en este caso de una decisión que debe adoptar, en este caso la Cámara de Diputados, bueno, en este caso suspender cuando encuentren algunos elementos que sean de materia justiciable. Entonces el día de ayer se llevó la sesión y bueno, hoy día se me ha notificado con la suspensión de mis funciones como magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional. El juicio está previsto para que el Senado proceda el 4 de noviembre. A ese efecto no soy notificado todavía, de acuerdo a la normativa, ley 64, 044 más bien, tendríamos un plazo de 10 días para, bueno, descargar nuestras pruebas pertinentes, ¿no? Entonces yo no sé, bueno, cómo lo harán. Yo tendría 10 días y recién empezará el juicio, pero imagínense, viene la fiesta de Todos Santos, el martes ya empezaría. Entonces me parece una situación que seguramente ahí igual se va a violar algunos derechos. Ahora, los cargos por los que se le estarían juzgando son 3: incumplimiento de deberes, prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes. Así es. Y en ese sentido quizá sería bueno tener otro espacio, más técnicamente hablar, pero yo le puedo adelantar en el sentido de que todo mi actuar en el Tribunal Constitucional, peor en este caso de la denuncia, ha sido en el marco de la norma, de la Constitución, la ley. En el tema de incumplimiento de deberes, la resolución está dentro del plazo conforme al artículo 26 y 27 del Código Procesal Constitucional. Lo que pasa es que los denunciantes solamente han tomado en cuenta el artículo 26. Ahora, bueno, dicen resoluciones contrarias a la Constitución y prevaricato. Y en este tema, bueno, nosotros siempre hemos hecho en el marco de la Constitución Política del Estado. Y es más, el artículo 11 del Código Procesal nos faculta para emitir un auto constitucional, en este caso, disponiendo las medidas cautelares. Si la ley nos autoriza, estamos en nuestra facultad de dictar esa medida precautoria. Vamos por partes, le propongo. Usted ha señalado, desde que se abre la posibilidad de este enjuiciamiento, ha señalado que habrían intereses políticos. Bueno, seguramente. ¿Cuáles? ¿Cómo? Seguramente yo simplemente me rijo también en los datos que ustedes generan como medios de comunicación, pero en todo ese proceso se ha ido viendo de que, bueno, en vez de ser, digamos, una cuestión judicial, absolutamente se ha convertido en una cuestión y un tema político. Ajá. Y en ese sentido, bueno, pues por mi característica quizá
siempre he pedido el cambio de la justicia lo más pronto posible, la descolonización, el pluralismo, y bueno, en temas de reelección, en temas de TINES y otros, he dado mi opinión. Entonces, y en ese sentido, bueno, pues al gobierno no le agrada que alguien critique, que alguien cuestione, observe, y en ese sentido, y además, bueno, pues no faltaban criterios, ideas de que, bueno, prácticamente, bueno, mi figura estaría creciendo y estaríamos haciendo sombra al señor presidente. Al señor presidente no le gusta a nadie que le haga competencia. Entonces, definitivamente han tomado la decisión de que la mejor manera es esta, mediante un proceso judicial, y por lo tanto, en mi concepto, de acuerdo al desarrollo que vamos a hacer, es un proceso de carácter político. No se está respetando ninguna norma, ni la Constitución, ni los tratados, ni los convenios internacionales. Si es que se respetara, yo estoy seguro de que ganaría el juicio. Pero aquí es una decisión política y, bueno, contra decisión política, en este caso de la Asamblea Legislativa, casi nada se puede hacer. Y yo decía, si tuviera de papa abogado, igual no tendría ningún efecto, porque es una decisión política. Ahora, si operaran bajo un criterio jurídico, técnico, bueno, pues mínimamente se respetarían todo lo que la norma dice. A ver, nosotros no somos abogados, pero nos gustaría que ustedes nos ayuden a entender ¿cuál es el espíritu de la ley del notariado? Bueno, la ley notariado, bueno, definitivamente, bueno, más antes era parte del órgano judicial. Lo que ahora dispone es que, bueno, sea parte del órgano ejecutivo, para cuyo efecto reorganiza todo digamos, todo a nivel nacional, toda la parte relativa a los notariados, da competencias, atribuciones, inclusive mejor que o mucho más que de los propios jueces. Y entonces, bueno, pues simplemente, bueno, con eso querían implementar, según el gobierno, el nuevo sistema de justicia a partir de los notariados. Entonces, y en ese sentido, pues, bueno, al Tribunal Constitucional llegó la demanda. Y bueno, lo único que nosotros decimos es admitir para que, una vez sorteado, bueno, se defina si tiene razón el accionante o es que, bueno, tiene razón el gobierno. Solamente admitimos, pero al mismo tiempo adoptamos las medidas cautelares. Entonces, y en ese sentido, bueno, pues eso había sido de gran, quizá, pecado según el gobierno. A ver, ustedes toman una decisión, emiten un auto en marzo. Sí. ¿Verdad? En marzo. Y dicen, calma, que esto no se aplique, que esto no siga más adelante, estamos analizando. Observan 3 artículos. De eso yo no he sido parte. Yo solo respondo de mis actos, ¿no? Esa observación de 3 disposiciones lo hacen en la enmienda, en la complementación, las 2 magistradas. Que cuando yo, bueno, firmé el auto, bueno, simplemente dispusimos de que, bueno, momentáneamente hasta el tribunal defina la constitucionalidad o inconstitucionalidad, se suspende su vigencia, porque el fin era prevenir un grave daño al Estado boliviano. Entonces, sobre todo en eso pensamos nosotros, porque también había situaciones medio especiales, es decir, la demandante ya estaba acudiendo a la Corte Penal, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, preventivamente tomamos esa decisión y, bueno, así dispusimos. Y en el sentido de que, bueno, momentáneamente estaría fuera de vigencia. Ahora, en mayo, 2 meses después, se emite un segundo auto que ajusta al primero, modifica el primer auto. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo entendemos los ciudadanos? Como yo lo decía, eso tenían que explicar las magistradas que han firmado, ¿no? Pero yo sí soy parte del auto constitucional 106, quebrado. No me acuerdo el quebrado, pero el primer auto sí soy. He firmado. Firmamos los 3 magistrados. El último auto solo firman 2 magistradas. Las magistradas Chaney y Velázquez. Exacto. Ahora, llegamos a este punto, usted dice, hay un trascendido político, da las bases, dicen, adquiero cierta notoriedad
Y me gustaría que vayamos más atrás, que vayamos al momento de la elección de las autoridades judiciales. Usted de alguna manera en esa elección se convierte en una suerte de símbolo. Es así, yo creo que la población, bueno, la justicia, el sistema de justicia como tal siempre estuvo en ojo de todos los ciudadanos, y la mayor gente de la población se quejaba de que hay retardación de justicia, corrupción, que no encuentran justicia, y en ese sentido yo creo que la población han dicho no, si ellos no pueden resolver, daremos oportunidad a la otra gente a ver si hacen algo mejor. Entonces, bajo ese criterio parece que mucha gente optó por nosotros, que tenemos poncho, que tenemos, hay compañeras que tienen pollera, y en ese sentido, bueno, creo que somos privilegiados con un mandato del pueblo, pero la misma tal vez quizá no ha sido cumplido, hay que ser sincero, por muchos factores. ¿Cuáles, por ejemplo? Porque la propia ministra de Justicia, por ejemplo, ha dicho que esta elección por voto ha sido un error. Ahora, si tuviéramos como el papel del presidente que tiene el poder, todo el poder, pudiera ser, pero nosotros solo somos aplicadores de la ley, de la norma que sale de la Asamblea Legislativa. Entonces, una primera falla en implementar el cambio en el sistema de justicia es la Asamblea Legislativa Plurinacional, que no sancionan las leyes conforme en este caso y el espíritu de la nueva Constitución Política del Estado. Siguen reproduciendo leyes desde la colonia, siguen copiándose, pero el otro elemento así decisivo para el cambio de la justicia es el papel del Ejecutivo. Tiene que generar las políticas públicas, a ver cómo salimos de la retardación de justicia, cómo atacamos la corrupción. Hasta ahora que yo sepa, no tiene una política bien estructurada, como parches por aquí, por allá, sí lo tienen. ¿Por dónde va la solución? Porque todos en el país nos vemos afectados por esta crisis en la justicia boliviana. Usted es un hombre de leyes, usted ha estado en cargos bastante delicados, ¿verdad? Tiene una perspectiva diferente a la que tenemos nosotros. En mi concepto yo diría simplemente aplicar la Constitución, pero lo malo es que esos señores de la Asamblea Legislativa, ni los ministros, ni el vicepresidente no entienden en materia de justicia qué se quiere hacer. Yo no me explico cómo los masistas no van a entender. ¿Y qué dice la Constitución? El primer elemento es definitivamente dar materialidad al pluralismo. Ahora no. Hemos vuelto más bien atrás, sigue imperante el monismo jurídico. Otro elemento que dice descolonizar. ¿Qué hemos hecho en tema de justicia? Por lo menos a alguien hemos intentado de hacer reflexionar, cambiar, hay políticas, no hay nada. Pero lo más fundamental, la propia Constitución dice que la justicia emana del pueblo. Y en mi concepto, por lo tanto, la justicia tiene que volver de donde vino, y en este caso al pueblo. El pueblo, al menos como yo soy de área rural, es tan sabio. Sus sistemas de justicia están estructurados años y años, no tienen nada que inventar. Es cuestión de dar funcionalidad. Y ahora en las ciudades lo mismo puede funcionar. Entonces sí que se trata de imaginación, se trata de creatividad, que los señores del MAS no lo tienen o no lo quieren entender. Ahora, magistrado, yo quiero ir a la parte humana y le pido disculpas a su abogado que nos está acompañando, doctor. Deme un tiempo nada más. Sí. Lo que pasa es que nosotros los periodistas lo hemos visto internado, hemos podido entrevistarlo en 2 ocasiones, estando en un estado físico muy crítico. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su estado de salud? El tema salud, bueno, en mi caso es muy complicado todavía, porque de acuerdo a los datos que nos da en el propio, en este caso, hospital, es que, bueno, mi enfermedad, que es tuberculosis esquema 3, requiere, para que esté mínimamente sano, un tratamiento de 1 año. ¿Y cuánto tiempo ha pasado del tratamiento? Apenas unos 2 meses.
pero con estas presiones, con estas cosas en los medios de comunicación, que convocatoria aquí, convocatoria allá, presiones, estrés, definitivamente estoy condenado a no recuperarme, porque no es suficiente simplemente, bueno, tomar en los horarios el medicamento. El tercer elemento es una buena alimentación. Entonces, por eso yo estaba muy preocupado. Bueno, pueden suspenderme, pero el hecho de suspender implica de que, bueno, que poco a poco, bueno, no voy a poder tener ingresos y por lo tanto no voy a poder alimentarme apropiadamente y por lo tanto mi salud se deteriorará. Y por eso yo decía, me han condenado ya a la muerte. Entonces, es más, el seguro, bueno, estará vigente 3 meses más y después, bueno, pues tendré que acudir a la privada. Entonces, el tema es muy para mí complicado y grave. Yo no sé, el hecho de la suspensión para mí es un hecho totalmente injusto. No debieron proceder, o por lo menos hasta que se dicte sentencia, porque se presume la inocencia de acuerdo a la Constitución. Quería decir, ya bueno, que goce de todos los beneficios. Yo no me iba a escapar, y he dicho, y es más, quiero defenderme en Bolivia, quiero demostrar mi inocencia y cómo lo voy a hacer. Pero lamentablemente, bueno, ningún razonamiento vale ante ellos. Ahora, muchos de ellos se jactan, como el señor Rojas, en el sentido, la ministra de Justicia, lo mismo, que soy mañudo, que simplemente, bueno, escapo de la justicia. Pero ahí está, que vayan al hospital, verifiquen mi historial clínico, ahí está, si es que no me creen en mí. Entonces ahí está todos los antecedentes, mi enfermedad, etc. Ahora, ¿cómo está usted emocionalmente? Hay momentos que estoy muy deprimido, hay momentos que, bueno, quizá por el coraje que me ha otorgado cuando era niño, mi padre, mi abuelo, bueno, me decía, tienes que luchar, pase lo que pase, venga lo que venga. Entonces, bueno, conociendo la historia de Túpac Katari, bueno, pues estamos en esa lucha de querer encontrar la justicia. ¿Qué significa este momento para usted? ¿Cuál? Este momento. Porque usted tenía sueños, ilusiones, me comentó antes de entrar a la entrevista que quería ser filósofo. De pronto, como abogado, no solamente se titula, sino que va más allá, llega a un cargo de ser magistrado, nada más ni nada menos que del Tribunal Constitucional de un país que viene a ser una esfera pues extraordinaria para un hombre de leyes. ¿Qué significa este momento para usted? A malos momentos, buenas oportunidades. O en otras palabras, no hay mal que para el bien venga. Y en ese sentido, quizá yo esté naciendo para otras oportunidades quizá más históricas. Y en ese sentido, tal vez no debía estar protestando contra el presidente, ¿por qué me hacen este proceso injusto, todo aquello? Me está dando la oportunidad quizá de que la población me conozca. Y en ese sentido, quizá la posibilidad de trabajar siempre con la población boliviana en lo futuro. Y en ese sentido, bueno, pues, bueno, las medidas, en este caso que se adopten las sentencias, serán pasajeros. Y todavía me considero joven y, bueno, pues, y en ese sentido veo una oportunidad para todo. En cuestión de salud, lo mismo. Si no me enfermaba, seguramente no me cuidaba en mi salud. Y bueno, pues cada acto, para mí lo que más del ser humano que uno puede aprender, eso de mi abuelo he aprendido, cuanto más problemas tiene, cada día se hace maestro. Entonces lo que yo he vivido en temas de salud y estos problemas judiciales es eso. Y por eso digo, para mí es una oportunidad, una puerta abierta, hagan lo que hagan, así va a ser. Le pido 3 mensajes cortos. Uno a la población boliviana, el otro a sus colegas y el otro a quienes le van a juzgar. Vamos por partes. Bueno, a mis colegas diría de que, bueno, yo los veo muy apáticos, indiferentes y en ese sentido ellos van a tener la oportunidad de ser autoridades
Y con esta, digamos, procesamiento, bueno, pues estarán en peores condiciones que yo, si es que ellos no dicen, esta boca es mía, puedo hablar, opinar, pedir algo, ¿no? Y bueno, decir en este caso a los que nos está juzgando, en este caso al MAS, pero más allá del MAS, al señor Evo Morales, de que todo es pasajero. Hoy podrá hacerme papillas, pero mañana pasado puede revertirse y estoy seguro que se va a revertir. Y en ese sentido, bueno, pedir que actúen siempre en justicia, nada más. Y decir al pueblo boliviano que aprendan de estos problemas, porque, bueno, yo siempre he escuchado, cuando era abogado, cuando era estudiante, de que un problema aquí, corrupción, retardación, que plata me ha pedido el juez. Pero si es así, hagamos algo. No estemos así, de que bueno, miramos de palco y no hacemos nada. Entonces que la población vaya reflexionando, si es posible que se vaya organizando, a objeto de cambiar la justicia. Entonces yo por lo menos, yo quisiera eso, que mi problema no sea simplemente curse condenado, sino a partir de este juicio de responsabilidades, que la población se apropie, se empodere y emprenda el cambio de la justicia que ellos buscan. No tiene nada que inventar, como hace rato decía. Está en la Constitución, tiene que simplemente utilizar las armas de la Constitución. Bueno, aquí me dicen que tengo que terminar la entrevista y, doctor, lo veo usted con toda una artillería de documentos que comprometo a la cobertura del Departamento de Noticias de Cadena A. Tengo que irme. De todas maneras, creo que conociendo al ser humano hemos podido mostrarle al país otra faceta dentro de este enjuiciamiento. Le pido disculpas, pero bueno, le comprometo cobertura para hacer el seguimiento técnico y específico. Le agradezco mucho. Buenas noches, gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por su tiempo. Buenas noches. Por favor, vámonos a pausa. ¿Qué le tengo para más adelante? Le tengo cosas lindas. ¿Sabe? Vamos a entrevistar a un hombre que ha dedicado su vida a hacer arte en esas caritas que ahora se aplican en tantas millones de tantahuahuas que se están haciendo en todo el país. Hablaremos de tradición, hablaremos de cultura, tenemos mucho para ofrecer. Ya volvemos.